Ajá. Vimos esta presentación que yo les mostré como para darles un marco de referencia gracias William, un marco de referencia sobre los partidos políticos y el sistema de partidos que complementa la parte de este capítulo que, como digo, les toca a ustedes leerla, por supuesto, como siempre. Yo estoy a la orden para discutirlo, para comentarlo, para etcétera. Y ahora viene el tercer actor político al que se refiere el profesor Salamanca, que son los movimientos sociales. Algo que ya lo dije en la clase pasada, pero que lo vuelvo a repetir ahora, es que las fronteras entre los grupos de interés, los grupos de presión, los partidos políticos y hasta los propios movimientos sociales son fluctuantes, son variadas, ¿ok? Es decir, no podemos hacer una distinción así quirúrgica. En Venezuela hemos tenido movimientos sociales opositores extraordinarios en los cuales los partidos políticos han ido detrás del movimiento. Es decir, los partidos han acompañado, pero no ha sido... Hay otros casos en donde los partidos se han puesto al frente. Es decir, es algo complejo. O como yo les decía, en algunos casos, en el caso venezolano, de movimientos estudiantiles o de iniciativas privadas, de asociación civil, de sociedad civil, terminan en partidos políticos. Entonces, o movimientos sociales que pueden terminar en partidos políticos. Entonces, como digo, esto es algo que está, digamos, fluye permanentemente, cambia, ¿no? Ok. El autor aquí cita muy adecuadamente que la primera persona que empieza a hablar de este tema es un alemán, estamos hablando de mediados del siglo XIX, von Stein, y se refiere al movimiento obrero, que por supuesto estamos en un auge del capitalismo europeo y norteamericano también, y la clase obrera, por supuesto, es candidata a convertirse en un movimiento social por, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? El tema de los derechos laborales, salariales, seguridad, oportunidades. Es decir, hay una cantidad de cosas que se remueven con el auge del capitalismo y que abren las puertas. Entonces, von Stein es el primero que identifica, bueno, mira, aquí hay un movimiento, esto es más que un grupo de trabajadores, esto es un movimiento social. Y por supuesto la aparición de los primeros sindicatos. Fíjense que esto es interesante porque volvemos otra vez. Entonces, ¿qué es un sindicato? Bueno, un grupo de interés, es un grupo de presión. Entonces, bueno, y se acuerdan, entonces, está el grupo de presión, pero está la base social sobre la que se monta. Entonces, todas estas cosas están en perfecto movimiento, ¿no? O, bueno, no sé si perfecto, pero en todo caso están en movimiento. Ahora, algo que von Stein plantea y que también otro gran sociólogo, Blumer, recuerda, es que en la naturaleza de los movimientos sociales hay siempre un planteamiento radical. Radical en el sentido amplio de la palabra. Radical porque plantea cambios significativos en la sociedad. Puede ser un cambio significativo, por ejemplo, el movimiento pro derecho del voto de la mujer, por ejemplo, pero que una vez logrado ese objetivo, hasta ahí llegó. O sea, es radical porque para las costumbres de la época, para la cultura de la época, eso de que las mujeres estuvieran votando generaba mucho ruido, es radical, pero hay otros movimientos radicales, como por ejemplo los movimientos leninistas, que bueno, dicen, no, aquí queremos una revolución y queremos llevar al paredón a la gente, y bueno, usted ya sabe.
Ya saben esa parte. Entonces, lo de radical puede ser entendido de muchas maneras. Ahora, un elemento importante que hay que tomar en cuenta en esto es que este enfoque del que estoy hablándole ahora es, digamos, se le conoce como el enfoque clásico. Y se refiere a que hay movimientos sociales que surgen como respuesta a las carencias que tiene la gente. ¿Ok? Entonces, la gente tiene una serie de carencias que pueden ser salariales, de inclusión social, de rechazo social, el caso de las mujeres que no las dejan votar, movimientos sociales como el que representó el movimiento civil de la comunidad negra en Estados Unidos con el emblema de Martin Luther King, que lo que estaban planteándote era, bueno, era un movimiento diciendo, no, mire, o sea, yo quiero que a mí me traten como un ciudadano como cualquiera. O sea, aquí hay un problema de segregación y la Constitución dice que no. Que además es interesante porque estamos hablando que son movimientos que son radicales en términos culturales, pero no son radicales en términos institucionales. Es decir, Martin Luther King no es un loco, no es un ponebomba, no es un tipo, todo lo contrario, un hombre que además simpatiza con el movimiento no violento de Gandhi. El propio Martin Luther King era un pastor protestante. O sea, Martin Luther King tiene una propuesta que es radical radical con respecto a qué? Con respecto, ¿ok? A sectores de la sociedad norteamericana que desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Estaban, bueno, atrasados, etcétera, pero que políticamente e institucionalmente no es radical. Fíjense qué interesante. Martin Luther King no dice, bueno, aquí vamos a montar una revolución comunista, ¿ok? Aquí vamos a salir a quemar blancos. No, no, no. Todo lo contrario, un hombre con una línea muy clara, pacifista, que más bien lo que propone es la incorporación política, es decir, que el ciudadano negro vote, que se inscriba, etcétera. Entonces, lo que está proponiendo es algo totalmente legal. Dice, bueno, la Constitución dice que aquí todos somos iguales, que todos somos iguales ante Dios y que tenemos unos derechos. Bueno, qué estoy reclamando yo? Que esto se aplique para todo el mundo. Fin de la cita. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque este tipo de detalles son importantes. Ok, digamos que ese es el tipo de movimiento social que parte de la exclusión, parte de la injusticia social, parte de una carencia. Ahora, digamos que esta lectura queda corta. ¿Por qué? Queda corta en el mundo actual. Porque hay una cantidad de movimientos sociales que no necesariamente parten de una carencia o de una exclusión. ¿Ok? Entonces, aquí hay varios planteamientos. Primero, hay algo que plantea aquí el autor que es muy importante. No basta con que haya un reclamo o una demanda justa. Porque lo que decíamos antes, igual que lo que decíamos antes de los grupos de presión, yo quiero presionar, bueno, usted tiene la fuerza para presionar, porque si no, no. ¿Okay? Como decimos en Venezuela, deseos no preñan. ¿Okay? O sea, entonces, es muy importante. Yo tengo capacidad de presión. Entonces, aquí igual, ¿no? Entonces, está la teoría de la movilización de recursos. Es decir, los movimientos sociales, además de responder a una necesidad, a una demanda, a un reclamo,
a una exclusión, deben tener capacidad de organización y tienen que tener, además, recursos, en un sentido amplio, no solamente dinero, sino líderes, ¿ok? Redes de comunicación, etc. ¿Ok? Por eso digo que en este punto, de repente, un movimiento político, un movimiento social, tratando de organizarse, de recabar recursos, puede terminar en un partido político. ¿Ok? Esto es bien importante. Hay otra lectura adicional a esta, o sea, que se complementa, que es lo que se conoce como el modelo del proceso político. Es decir, ¿qué oportunidades políticas cuenta un movimiento para que funcione? ¿Ok? Entonces, esto es importante, es decir, el movimiento político no está aislado del contexto social en el que se vive. Se requieren oportunidades políticas. Aquí otra vez volvemos al paréntesis Venezuela. Hay gente, incluso uno lo ve en la prensa europea y dice, bueno, pero ¿qué pasa en Venezuela que no se terminan de sacar de encima ese horror? Bueno, lo primero que hay que decir o recordar es que para gente de mi edad lo tenemos muy claro porque vivimos la pesadilla desde antes de que ocurriera, porque en este país algunos, no, fuimos bastantes, antes del año 98 ocurriera la tragedia, alertamos sobre esto y dijimos lo que iba a pasar. ¿Ok? Pero bueno. Hay que recordar, les digo, a esas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué los venezolanos eso no termina de... No, muchas razones. Lo primero que hay que recordar es que las más, no estoy diciendo que sean las más, pero entre las más grandes movilizaciones políticas y sociales de calle y enfrentamientos que ha ocurrido en América Latina ocurrieron durante los últimos 22 años. Me consta porque yo estuve ahí, no me lo contaron, yo estuve ahí y yo vi, ¿ok? Yo vi cómo en abril, cuando el famoso Carmonazo, para mí eso no fue un golpe de Estado, eso fue otro problema, pero es otro debate demasiado áspero en este momento, pero en ese famoso Carmonazo, yo recuerdo que era una manifestación compacta de gente que iba desde el edificio Cubo Negro, ¿verdad? Usted sabe dónde está, ¿verdad? Hasta Miraflores. O sea, imagine un río de gente que vaya desde Miraflores, toda la avenida Urdaneta, hasta llegar a la avenida Bolívar, eso sigue por la avenida Libertador, y usted llega a el Cubo Negro. Entonces, aquí, pero también recuerdo los disparos, los tiros, los muertos. Recuerdo haberme encontrado con estudiantes, que bueno, muchachos al fin, en aquel momento eran muchachos de 17, 18 años, que decían, no, yo sigo. Y bueno, yo era profesor y yo tenía que agarrarlo y convencerlo. Digo, coño, chamo, no siga, porque están matando a la gente, no siga. O sea, eso lo recuerdo yo, pues eso lo viví yo. Entonces, como eso, hasta las matanzas del 2014, del 2017. Entonces, una de las cosas que hay que decir en cuanto a oportunidades es que en este momento dice, bueno, pero ¿por qué ahora la gente no sale a la calle? Bueno, no sale por varias razones. Primero, porque hay 6 millones de personas menos que pueden salir a la calle. 6 millones. Primera cosa. Segundo, porque aquí se ha matado, se tortura y se pone presa a la gente. ¿Ok? Eso hay que tener. Tercera cosa, o cuarta cosa, porque aquí millones de personas se tienen que parar en la mañana, como dice la encuesta en COVID, 96% de personas de población en pobreza que se tienen que parar
¿verdad? Y cuando se paran, ellos no saben si ese día van a comer. Entonces tienen que pararse y salir a la calle a ver qué consiguen, cómo levantan una platica para poder comer. O sea, tú tienes a una gran parte de la población distraída con esto. Entonces, estas son en términos de oportunidades. Fíjense que en la página 271, el autor menciona, dice, las principales líneas de investigación hablan de 3 dimensiones sobre las oportunidades políticas para que un movimiento político se... Dice, el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado. Esta dimensión tiene que ver con la importancia de la estructura formal o institucionalizada. En otras palabras, ¿en qué medida el régimen está dispuesto a aceptar movimientos sociales? Bueno, ya sabemos, ninguna. Segundo, oportunidad política. La estabilidad de los alineamientos entre las élites. Se refiere a conflictos entre las élites. En Venezuela la palabra élite queda grande. La casta que maneja el régimen hasta ahora no tiene fisura. ¿Ok? Militares, enchufados, no sé qué, comunistas, todo, actúan en bloque. Y lo pudimos ver ahora con el caso de Barinas. Entonces, segunda oportunidad política que no existe. Y por último, la presencia o ausencia de aliados entre las élites. Es decir, que los movimientos cuenten con la posibilidad de aliados políticos entre la élite gobernante. Caso venezolano, no existe. ¿Ok? O sea, dentro de la casta que maneja el régimen, no hay ni habrá ningún apoyo a ningún movimiento político que trate de cambiar la situación actual. ¿Ok? Ok. Eso es otra aclaratoria sobre el tema de los movimientos políticos. Hay un punto que habla aquí, plantea aquí el autor, muy importante, que él llama los nuevos movimientos sociales. ¿Ok? Y es interesante porque digamos que se refiere al hecho de que los movimientos sociales están planteando nuevas demandas, y hay otras necesidades y otros reclamos nuevos. Algunos aplican en Venezuela y otros no. Por ejemplo, en países desarrollados está el debate sobre el consumo de hidrocarburos. En Venezuela ese debate no está planteado, primero porque la principal empresa de petróleo de Venezuela fue destruida por el régimen. Entonces, pero en el caso de que cambiara la situación, en Venezuela difícilmente alguien reclamaría sobre los hidrocarburos, porque rescatar PDVSA es fundamental para el relanzamiento económico del país. Entonces, como digo, son temas distintos dependiendo de las circunstancias. Hay debates, por ejemplo, interesantes, el movimiento LGTBI. Entonces, hay una parte de la población que o se siente perseguida, hostigada, amenazada o excluida por su orientación sexual. ¿Ok? Eso es un debate que es muy importante en Europa, en Estados Unidos. En Venezuela también, sí, porque en Venezuela hay prácticas machistas, homofóbicas, sí las hay. Pero ¿qué pasa? Es que en Europa ya resolvieron la comida, ya resolvieron el transporte, ya resolvieron la salud, ya resolvieron la educación. Entonces, por ejemplo, en esos países, miren, aquí hay personas que son excluidas o son perseguidas o son agredidas por su orientación sexual. Bueno, entonces vamos a meterlo en la agenda.
En el caso venezolano, eso es un tema también importante, pero es que tienes el problema de que se te están muriendo niños toda la semana en el hospital infantil porque el régimen decidió cortar el presupuesto de trasplantes. No sé si me explico, es decir, en el tema político y en las agendas públicas hay un tema de competencia. Entonces tú dices, uy, ¿cómo logras abrir este espacio cuando tenemos el problema de que se nos están muriendo niños toda la semana porque el gobierno decidió que no había, hay plata para Alex Saab, pero no hay plata para el trasplante de niños, trasplantes de órganos de niños? ¿Ok? O cómo planteas como una prioridad política el tema de la homofobia cuando tienes 96% de la población en situación de pobreza. No estoy diciendo que estos temas no se tienen que tratar, sino que la agenda pública, ¿verdad?, está determinada por las demandas y los problemas que está viviendo la sociedad en muchos aspectos. ¿Ok? Hay un autor, dentro de este tema de los movimientos, hay un autor muy importante que es Alain Touraine, gran autor francés, sociólogo, que plantea que una de las características de los movimientos sociales en este momento es el tema de la identidad, es decir, que el movimiento social no representa a una clase social nada más, representa un tema de identidad, es decir, parte de mi identidad como miembro de una sociedad es el formar parte de un movimiento social y el movimiento social también provee de identidad. Entonces ahí hay todo un tema interesante en el que se mueven los movimientos sociales. También hay otro tema importante que plantea el autor, y es lo que él llama el framing o el encuadre, es decir, qué tipo de visión o de encuadre yo tengo de la realidad en respuesta al movimiento social. Un caso típico es el ecologismo. ¿Okay? Los movimientos ecologistas parten de un encuadre y de una visión de la realidad. Por supuesto, como todo en la vida, hay movimientos ecologistas que tienen una visión seria, sistémica, y hay movimientos ecologistas que son falsos movimientos ecologistas, que en realidad son movimientos de izquierda antisistema que toman la bandera ecologista para tratar de bombardear la estabilidad institucional, alegando el tema ecológico, el tema verde. Eso es otro tema importante. Hay otro planteamiento que hace aquí el autor, ya para cerrar, que es muy importante, que es el siguiente. Él hace una aclaratoria importante, que es la siguiente, que es, él afirma que la sociedad civil no es un actor político. Muchas veces ustedes oirán en la prensa, en redes sociales, es que la sociedad civil, pero la sociedad civil no es un actor. Los actores políticos son los que acabamos de trabajar aquí. Los actores políticos son los partidos políticos, los grupos de interés o su derivación en grupos de presión o los movimientos sociales. Esta aclaratoria a mí me parece extremadamente importante. Es decir, ¿qué es la sociedad civil? Plantea él. La sociedad civil es el escenario, es el sector, o como se le dice, el tercer sector en el cual hacen vida los actores políticos. Pero no al revés. O sea, no hay un actor social que se llame sociedad civil. Se habla de sociedad civil como el terreno, el espacio en donde, bueno, aparecen organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, movimientos culturales, movimientos sociales que avanzan en una determinada dirección. Pero la sociedad civil no es un actor.
Y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, y ojo, y hay muchos, por ejemplo, lastimosamente, el cooperativismo, que es una excelente, digamos, alternativa económica en muchos países, que también lo fue en Venezuela. A usted el cooperativismo le debe sonar como una cosa lejana, pero en Venezuela tuvimos un movimiento cooperativista importantísimo. De hecho, por ejemplo, uno de los tipos que más sabe de cooperativismo y es reconocido como una autoridad mundial, oigan bien, en cooperativismo, un venezolano que se llama Oscar Bastida, que yo tuve la oportunidad recientemente de entrevistarlo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, el cooperativismo es una manifestación de la sociedad civil, que ojalá en algún momento podamos retomar, pero, a ver si les suena conocido, uno de los movimientos sociales que atacó desde el principio el castrochavismo fue el cooperativismo. Y de hecho trató de secuestrarlo y plantearse que ellos sí tenían cooperativas. Pero bueno, como ya sabemos, cosas falaces, cosas falsas. Bien, ya por la hora y por todo lo que hemos visto, podemos llegar hasta aquí de mi parte, pero por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Francisco levantó la mano. Dígalo, Francisco. Profe, no